Pues muchísimas gracias. Ahora ya gracias por esperar hasta el final y bueno, intentaré optimizar un poco mi tiempo también. Tengo como muchas cosas para explicar y bueno, entre ellas siempre estar como muy agradecida de formar parte de este tipo de foros y de reuniones de familias y en charlas, porque bueno, creo que el apoyo psicológico, aunque normalmente es algo que muchas personas quizás valoramos o vemos como algo necesario, pues no necesariamente siempre lo tenemos muy a la mano y bueno, pensando ahora que soy una privilegiada de pertenecer a un equipo multidisciplinar dentro de un hospital, me ha permitido por lo menos perfilar algunas cosas que quiero compartir con vosotros para dar algunas ideas, sobre todo sabiendo bueno, que hay audiencia que quizás tanto dentro de España como fuera de España, pues están pensando cómo poder dar este apoyo o cómo activarlo cuando lo vemos necesario. Entonces, las preguntas son como muy básicas, pero muy importantes, ¿no? El cómo se tiene que articular toda esta parte de apoyo psicológico dentro de patologías como las que nos trae esta tarde y nos ha reunido. ¿Cuándo es el mejor momento para que esto se ponga en marcha? ¿Y a quién? ¿No? Que es una pregunta que tengo muy en cuenta y representa un poco mi manera de trabajar porque en mi caso pertenezco a un equipo de un hospital pediátrico y en el caso de pacientes pediátricos, obviamente no solamente está el niño, sino están sus padres y todo el entorno que los envuelve, que son sus hermanos, el resto de la familia y también la escuela. Entonces intentaré resumiros un poco la trayectoria, algunas ideas básicas que a lo largo de estos años que tengo trabajando en la unidad hemos ido perfilando. Cuando estamos delante de un diagnóstico de alta complejidad, ¿no? Con contundencia, como muchos de vosotros habéis pasado en esa experiencia, pues muchas veces se experimentan situaciones de mayor presión, a veces en tomas de decisiones que son muy importantes y bueno, es muy difícil sobrellevar emocionalmente a veces simultáneamente todas estas situaciones. Entonces, es básico cuando estamos y nos sentimos así un poco como en la cuerda floja, tener puntos de apoyo a partir del diagnóstico, contar tanto con un equipo de profesionales que nos puedan orientar como con asociaciones de familia, como en este caso la Fundación Noelia, que pues, afortunadamente pues agrupa todas las familias y pacientes con déficit de colágeno 6. Entonces, cuando el camino es incierto, esto necesitamos esos anclajes de seguridad. Vamos a ver cómo los podemos articular, ¿vale? El proceso de la asimilación del diagnóstico, una vez se pone en marcha, digamos, tanto el diagnóstico clínico como el diagnóstico genético, desde mi punto de vista, es una cuestión de tiempo, ¿no? El tiempo es un factor fundamental desde el punto de vista de los procesos o cómo psicológicamente las personas encajamos muchas cosas, ¿no? Entonces es como un trabajo que siempre va a estar en marcha, ¿no? Yo creo que no es una cosa inacabada, muchas familias y muchos pacientes me lo dicen como, bueno, es una cosa que nunca se llega a aceptar, pero ir asimilando un poco en cada fase qué cosas se necesitan y los cambios que van ocurriendo es muy importante. Entonces, hay tres áreas o tres actores fundamentales desde mi punto de vista en el que yo creo que nos tenemos que centrar cuando estamos dando una noticia de diagnóstico y es la familia, en el caso sobre todo de pacientes pediátricos, porque los padres son los adultos que están en ese momento recibiendo esa información, son los que van a gestionar el impacto bueno, las implicaciones que tiene un diagnóstico. Esto obviamente tiene que ver un poco bueno, con un proyecto de vida y de familia que toma un giro inesperado y a veces, bueno, es un aluvión de información en donde sentís vosotros las familias que os tenéis que poner, bueno, al día sobre la marcha y luego súper especializaros como será el caso de muchas familias que nos acompañan aquí hoy, ¿no? Es muy importante en este caso bueno, que el trabajo se centre sobre la familia, em, apoyada obviamente dentro de lo que implica el trabajo de equipo
el equipo médico, en este caso, ¿no? De los neuropediatras o los neurólogos que ponen en marcha el diagnóstico. Em, es un proceso muy importante porque, claro, toda esta parte que los que no somos médicos vemos en un lenguaje muy técnico, a veces es muy difícil de encajar o de entender cuando hay procesos emocionales que de pronto nos pueden bloquear y es muy normal. Entonces, muy importante es casi siempre que se pueda no solamente explicar el diagnóstico ese mismo día de que se comunica la noticia, sino que eso se va desglosando y esto un poco lo vamos, nos los vamos repartiendo entre todos en el equipo porque son cosas que son importantes de asimilar y de entender, ¿no? Y es como yo lo veo un poco así como entrar en la matriz, en el Matrix, en donde a veces solamente ves códigos que no tienen mucho sentido hasta que aprendes un poco a leerlos, ¿no? Y esa lectura y esa traducción de esa información, bueno, es algo que se tiene que intentar lograr entre todos los implicados. Y luego está el componente del paciente, ¿no? La persona afectada por la enfermedad y su proceso, su propio proceso. En el caso de niños, como están en una fase en donde evolutivamente van a ir también desarrollando y madurando varios componentes, la parte del desarrollo de su cerebro para el habla, para la comprensión, para la expresión, bueno, implica que su comprensión de las cosas que van pasando a su alrededor en muchos momentos, bueno, puede ser parcial y tenemos que adaptarlo justamente a tanto a su nivel ¿no? de edad y de comprensión, como también a su curiosidad para saber sobre la enfermedad. Porque esta es una pregunta que nos hacen mucho, muy frecuentemente, es como, ¿qué tanto le tengo que explicar de la enfermedad? ¿Qué tantos detalles se tienen que decir? Y yo creo que una cosa importante que entre el tiempo que tenemos de experiencia y recorrido desde mi incorporación al equipo, es que, bueno, todos los cambios que el niño va viviendo, ciertamente, aunque no podamos explicarlos o no tengamos que explicarlos con todos los tecnicismos, sí que tenemos que darle alguna explicación y algún nombre, ¿vale? Entonces, es muy importante tanto la imagen de lo que el niño percibe como también luego lo que nosotros vayamos aportando para su comprensión. Yo creo que poniéndolo todo en conjunto es súper importante saber que tanto los padres como los profesionales como los pacientes compartimos ese mismo margen de complejidad y de incertidumbre que se relaciona con este tipo de enfermedades. Y eso muchas veces nos hace realmente hacer un acercamiento como es el caso de hoy, donde podemos tener estos diálogos, aclarar dudas y hacernos las mismas preguntas porque no siempre es claro y no siempre está tan claro el camino y estamos también en un proceso de búsqueda y de encontrar soluciones. Esta imagen la he puesto porque, bueno, los que tenéis hijos y que estáis familiarizados con esta aplicación del Pokémon Go, me hizo como entender un poco también, verme reflejada en el proceso, ¿no? Que a veces siento que de cosas que para mí a veces son evidentes y las veo porque tengo la aplicación en la formación de psicóloga, pero que no siempre saltan a la vista, no siempre es muy evidente o claro cuando hay que ir al psicólogo o cuando lo que me está pasando o cómo me estoy sintiendo realmente lo tengo que atender, lo puedo solucionar o necesito alguien que me ayude y me oriente. Entonces, ¿cómo sabemos detectar una necesidad cuando hay este tipo de enfermedades, ¿no? O sea, porque normalmente, bueno, digamos, el foco a veces se pone en la multiplicidad de tratamientos y orientaciones terapéuticas, como bien se ha explicado un poco tanto ayer como hoy, y claro, muchas veces son tantos frentes a la vez que, bueno, lo que llevamos emocionalmente, pues mientras vamos pudiendo con eso, no tiene por qué ser un problema, pero cómo saber cuándo realmente necesita atención y no esperar hasta el último momento. Entonces, síntomas que solemos detectar un poco los profesionales de salud mental, a veces en el área pediátrica, de infanto juvenil, no siempre son tan fáciles de detectar, ¿no? Refiriéndome concretamente a los dos grandes grupos como
de ansiedad y de depresión, porque, bueno, los niños manifiestan su malestar a veces de manera diferente que el adulto. Podemos tener un niño que tenga una depresión y que no esté triste directamente, ¿no? O sea, o de entrada, ¿no? Sino que esté manifestando quizás más cambios conductuales o irritabilidad o aislamiento social o estar más callado, ¿vale? Entonces, a veces empezamos con alteraciones del sueño que nos pueden dar pistas un poco de trastornos de ansiedad y saber detectar esto dentro de toda la complejidad y este mar de cosas que también nos implica la enfermedad, nos requiere tener a veces hasta esta aplicación. Si se pudiera desarrollar, algún desarrollador de aplicación de temas psicológicos, bienvenido. Bueno, esto para reflejar un poquito la complejidad de interlocutores con quien yo a veces me relaciono para poder entender la realidad de cada caso, de cada niño, ¿no? Y en su momento de las necesidades. Y a veces esto me va orientando un poquito para poner el foco de la preocupación que a veces detectamos nosotros desde el equipo, nos preocupa algún niño, alguna familia en concreto, pero luego tenemos que ir a contrastar si esa preocupación que para nosotros es una preocupación, lo es también para el paciente y para la familia. Entonces aquí, esta es una parte de como de una danza que no es tan fácil de hacer. Entonces, del tiempo que tengo trabajando aquí, digamos, hemos perfilado como esta estrella de 5 puntas de áreas de intervención. Es decir, no solamente el apoyo al paciente, que es la persona que está afectada de la enfermedad, porque muchas veces el niño em, todas sus circunstancias forman parte de su normalidad y no necesariamente son un problema. Y esto es muy importante de entender. A veces la dificultad digamos, la sensación de duelo o de tristeza por todo el tema del diagnóstico, del sufrimiento, de los tratamientos, a veces no se centran en el niño y puede ser que se centren en alguno de sus padres o en algún hermano, y esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, para mí, una parte esencial de mi trabajo es esta parte de la derivación de cómo identificar esa necesidad y de qué tipo de dificultades estamos hablando, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues hacemos un proceso de valoración, sitúo al paciente, a la familia y hago un poco del registro, ¿no? De todo esto, de lo que ve el equipo y cómo lo vive la familia, ¿no? Y entonces poner un poco la definición de si hay o no un problema o llamándolo problema o alguna dificultad que tengamos que atender. Entonces, en este caso, pues muchas veces se plantea, si hay una necesidad y requiere atención, se plantea como un tratamiento más de tipo individual centrado en el niño, que a veces tiene que ver con temas de comportamiento, conducta o algunos síntomas de ansiedad con los que, bueno, vamos trabajando y dando algunas ideas, algunos tips, alguna manera de cómo afrontar y sobrellevarlo. Y luego también está a veces un tratamiento completo como en una sesión familiar que también nos da mucha información y a veces es un entorno para el niño que es más natural que solamente si entra sola con una persona que no conoce de nada y que dice, bueno, a ver, ¿qué me va a decir? Porque yo no tengo ningún problema, ¿no? Y esto a veces genera un poco más de rechazo y bueno, que tratar de articularlo de la manera que sea más, que tenga más sentido para todos, ¿vale? Y luego están los otros aspectos que los voy a desarrollar un poquito más adelante, que tienen que ver con una visión un poco más sistémica que tengo de mi trabajo y que no solamente se queda en el paciente o la familia, sino un poquito más allá con otros factores que son importantes, ¿no? A veces las situaciones que ahora estamos abriendo el paso dentro de las enfermedades neuromusculares con los ensayos clínicos nos añaden un peldaño más de complejidad y a veces nos enfrentamos a tomas de decisiones que son de mucha complejidad y a un manejo de expectativas que emocionalmente también a veces se presentan como una montaña rusa, ¿no? Entonces, bueno, con esta viñeta lo que quería compartir con vosotros es, bueno, si alguien siente que está bien, aunque desde fuera nosotros nos preocupemos y pensemos bueno, de pronto hay cosas que tengamos que revisar, atender, esa persona puede haberse acostumbrado y adaptado a su situación y estar en una zona de confort. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta persona si vemos desde fuera nos preocupa, ¿no? Entonces, bueno,
hay que entender también que en una enfermedad que es de curso crónico y es progresivo, van a haber muchos cambios. Entonces, hay distintos momentos, hay distintos factores estresantes que a veces la persona tiene su normalidad en su vida, su rutina, lo lleva bastante bien y aunque no sea ideal, completamente funcional, si hay una adaptación y esa adaptación nos permite sobrellevar un poco el día a día y hacer lo que tenemos que hacer y no sentirnos mal o sentirnos medianamente bien, a veces eso se transforma en una zona de confort y no siempre es fácil salir de la zona de confort porque esto implica movida y cambios y para poder hacer estos cambios a veces necesitamos energía y a veces nos vemos un poquito flojos de energía para impulsar los cambios. Entonces, todos los seres humanos por naturaleza siempre intentamos afrontar nuestras propias dificultades con nuestros propios recursos y esto yo creo, esto yo soy muy respetuosa con esto y a veces lo que nosotros tenemos que hacer es poder dar información para que la persona, la familia lo tenga en cuenta para que aprenda en qué momento quizás debería pedir ayuda, cuando sienta que ya no puede, ¿no? Pero lo primero es que la persona intenta poder con las cosas y esto hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, en mi trabajo estoy como dentro de la plataforma del Congreso, como en un backstage, ¿no? Constantemente estar al tanto con el equipo, en comunicación con todo el equipo, porque de pronto, bueno, estamos haciendo un proceso y la familia o el paciente están bien y hay algún cambio, es que puede hacer que se asome por allí una intervención quirúrgica o la incorporación de alguna ayuda técnica o de la necesidad de incluir la ventilación no invasiva, que son cambios que van a implicar toda una readaptación y a veces estos cambios que vienen un poco de fuera del paciente y de la familia, pues generan situaciones de estrés y desencadenan un poco estos procesos de romper un poco con esa zona de confort, ¿no? Y bueno, a veces nos da un poco de cosilla esto del psicólogo. Hay muchas personas que no les gusta mucho, que puede dar un poco así de, ¿no? De que no necesitar el psicólogo. Si tengo buenos amigos, que es fantástico, cuando uno tiene una buena red social y funciona, o en su familia y amigos, genial, ¿no? Pero bueno, esta viñeta era para hacer un poco de broma en este sentido, porque a veces vemos algo muy evidente y vendría bien la ayuda y el apoyo del psicólogo, pero bueno, uno mismo entra en conflicto con si pedirla o no pedirla. Entonces, ¿cómo diferenciar recursos terapéuticos diversos que pueden ser esto, mi red de amigos, hacer actividad física o tener aficiones que también son componentes terapéuticos para las personas y que hay que fomentarlos, que son parte de todo? ¿Y en qué se diferencia con el apoyo psicológico? O sea, ¿qué aporta realmente el profesional que está allí y que tiene este tipo de entrenamiento para trabajar estas cosas, ¿no? Eh, con el psicólogo se hace una valoración de la situación del problema y constantemente ese profesional va a dar un feedback y te va a dar información que a veces en otros entornos, como otro tipo de actividades terapéuticas, no tenemos ese feedback. Es algo que posiblemente nos hace sentir bien, que eso también está bien, tanto física como mentalmente, pero de pronto no nos da un feedback tan específico para solucionar cierto tipo de problemas, ¿vale? Y recordar que estamos delante de una enfermedad que tiene muchísima complejidad. Entonces, dentro de la complejidad, no siempre va a ser fácil verlo todo con claridad, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante aquí es que con el psicólogo se genera un diálogo, sea entre adultos o con el niño a través del juego, en donde yo puedo dar un poquito de feedback sobre cosas que pueden no estar funcionando bien y ideas para solucionarlo, ¿vale? Entonces, este feedback es una cosa muy importante que no siempre, y es un feedback muy especializado, obviamente. Y bueno, esto es también un poco para hacer broma, ¿no? De que a veces pensamos que hay cosas que son caminos más cortos, más fáciles y que a veces nos proporcionan alivio y que están bien, pero bueno, a veces lo que no gusta tanto de la terapia psicológica o el cliché que se tiene es que a veces son procesos que son largos, ¿no? Y bueno, no nos llaman mucho la atención. Pero bueno, cuando estamos delante de un diagnóstico de una enfermedad de este tipo, es posible que entremos en crisis con algún aspecto de nuestra vida. Cuando digo crisis, es decir, algo que iba de una cierta manera hasta un punto
y hay un cambio que no he elegido yo, que me va a requerir reestructurar toda mi vida o una parte de mi vida. Y a veces estas adaptaciones, bueno, hacen que uno se pueda sentir desorientado, perdido, afligido, ¿no? Entonces, cuando uno está en una situación de crisis, normalmente hay una necesidad de cambiar algo, ¿vale? Entonces, el apoyo psicológico es una de estas vías que puede ayudar a facilitar esos procesos de cambio y obviamente, bueno, requieren un tiempo y pasan por un proceso de transformación, que esa transformación va a pasar por las personas, ¿no? Que van a estar en contacto con el psicólogo. Entonces, retomando un poquito la pregunta inicial, ¿no? Que es lo que nos trae aquí también hoy, un poco para compartir en este foro. Bueno, llegar a los puntos de equilibrio siempre es el equilibrio en la vida, yo creo que es de las cosas más difíciles de encontrar, pero cuando tenemos posibilidades y ahora hay muchos recursos que se van poniendo en marcha, pues tenemos ahora la posibilidad de tener una interacción como mucho más fluida con todos los especialistas, de poder compartir inquietudes, ¿no? De intercambiar información. Como han dicho antes el resto del equipo médico, vosotros, los padres, las familias, el propio paciente es quien mejor conoce su día a día, quien mejor conoce la enfermedad y es muy importante, bueno, de parte de los profesionales tener esa apertura para poder recibir esa información, ¿no? En cuanto a los padres, bueno, es toda esa información que es más de un área médica, que es muy técnica a veces, poderla ayudar a traducir para sus hijos, para los pacientes y para el resto de la familia, porque a veces se sienten muy solos, incluso con sus propios, dentro de su propio círculo familiar o dentro de su propio grupo de amigos, porque ciertamente bueno, estamos en un área donde estamos dentro de enfermedades raras, poco conocidas y no necesariamente la gente en general debe tener la información para poder entender o a veces ponerse en vuestro lugar, ¿vale? Entonces, bueno, a veces nos toca ser facilitadores de esto y de promoverlo, ¿no? Y ya había comentado, ¿no? El paciente, para hablar del diagnóstico hay que saber un poco detectar en qué momento es el momento idóneo, en qué ir desglosando la información, ir también un poco según la curiosidad que tenga y si no hay curiosidad, bueno, a veces aprovechar y preparar antes de las visitas médicas, anticipar un poquito qué tipo de especialista les va a ver, un poco el por qué, porque bueno, muchas veces ellos me explican que pasan un interruptor así y se ponen un poco en modo avión, ¿no? Entonces ellos están en esa visita médica, pero no están. Un poco porque no siempre es tan fácil bueno, de sobrellevar las múltiples visitas y a veces lo que se comenta dentro de las visitas que también es difícil para ellos. Y bueno, en la parte del contexto escolar, que ahora también lo desarrollaré un poquito, y el punto clave con esta imagen es que siempre cada persona es diferente, cada familia es diferente, tiene sus circunstancias, sus momentos, y bueno, el arte está ahí, encontrar la llave adecuada para poder abrir esa puerta y facilitar más las cosas, ¿vale? Entonces, volviendo a este esquema, me centraré ahora en la parte de dos tipos de intervenciones que también realizo desde la unidad de neuromuscular. Una de ellas es un programa que se desarrolló con un grupo piloto en el 2018 que se llama el Hospital Vale Escuela y el otro son los grupos de apoyo que, bueno, en un orden, lo hice un poco al revés en el orden, pero empezaron primero también con un grupo piloto de pacientes con distrofia muscular de Duchenne en el 2017 y que a día de hoy, bueno, están aún en funcionamiento y forman parte un poco del apoyo integral. El programa del Hospital Vale Escuela como dije bien, se desarrolló a partir de 2018 con un grupo piloto y ahora se realiza se lleva a cabo con muchos pacientes y muchas escuelas de Cataluña y también fuera de Cataluña, porque ahora la posibilidad también hacer sesiones y reuniones telemáticas me está permitiendo poder hacer coordinaciones e incluso charlas a escuelas de fuera de Cataluña, bueno, va muy bien porque, bueno, muchas escuelas agradecen, ¿no? Uno de estos primeros objetivos, que es acercar información eh, práctica, relevante, para ayudar a entender el perfil de ese niño que tiene sentado en clase, ¿no? Y qué necesidades tiene, en qué consiste la enfermedad y sobre todo una parte que parece evidente pero que no lo es
cómo proporcionar ayuda y cómo el niño también puede aprender a pedir ayuda, que no siempre es fácil, ¿vale? Dentro del cole todos quieren ser iguales y esto a veces es fácil de hacer y a veces no tan fácil. Cuando van progresando algunos aspectos de la enfermedad, bueno, a la necesidad de adaptaciones se pueden presentar desafiantes dependiendo un poco de cómo, de la infraestructura del cole, de los recursos del cole, y eso también obviamente repercute tanto en el niño como en la clase de compañeros. Entonces, bueno, es muy importante por eso tener esa posibilidad. Yo con ese acercamiento que hago, digamos, a las escuelas, no solamente aportar información que viene de la mano un poco de la especificidad de la enfermedad, preparo las charlas un poco con apoyo de todo el equipo de la unidad, para poder trasladar algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta y luego también ideas prácticas que también no solamente a veces podemos aportar nosotros, sino que hay coles que tienen ya buenos recursos y buenas ideas para hacer un proceso de integración. Todo este programa surgió porque en ese grupo piloto empezamos a descubrir que había situaciones con muchas dificultades de integración social que muchas de ellas derivaban a veces en situaciones de bullying o de acoso escolar, y fue algo que nos llamó mucho la atención, creó una un poco alarma dentro del equipo y bueno, yo creo que ningún niño tiene que sufrir una situación de acoso escolar y menos un niño con una enfermedad neuromuscular en donde, bueno, muchas veces se ven en puntos de vulnerabilidad y esto, bueno, yo creo que hay que frenarlo y hacer todo un trabajo de prevención también. Bueno, este es un grupo, este fue parte del grupo piloto de grupos de familias para lo que a día de hoy son los grupos de enfermedades neuromusculares para pacientes y para padres. Yo los he dividido un poco por fases del ciclo vital, que es lo que veis aquí representados en estos círculos de colores. Tenemos el grupo Lira, que son padres y madres con niños menores de 7 años, están posiblemente en una fase más inicial de la enfermedad o con un diagnóstico recién, o no, o simplemente por fase del ciclo vital, porque, bueno, cuando también tenemos padres en estas edades, son padres que están en una fase de crianza bueno, sobrellevando algunos temas de también a veces ser padres primerizos y a veces hay muchas dudas y muchas dificultades en saber poner un poquito cuál es el lindero, ¿no? Si esto es por la enfermedad o si esto es porque, bueno, porque tiene que ver con algo de su edad, que tiene berrinches, ¿vale? Luego tenemos a este grupo que son niños de 8 a 12. En este caso hago el grupo tanto con los padres como con los niños. En el primer caso son solo los padres y luego igualmente con el grupo de adolescentes de 13 a 17 y luego tenemos un grupo de transición del paciente cuando vamos a preparar un poco la transición al hospital de adulto y en este grupo, bueno, vamos preparando también esto, la salida y despedida de nuestro hospital en el que es pediátrico y también cómo afrontar la vida adulta una vez ellos acaban un poco la carrera, la universidad o cuando se plantean tener su relación de pareja o buscar trabajo, ¿vale? Y luego también contamos con un espacio para grupos de hermanos que a veces es un poquito más difícil de articular por edades y horarios, pero bueno, esto es un poquito todo el despliegue. Estos son algunas caras del grupo. Por aquí Amaya, que está en la organización, igual me mata. Y ya con esto me quiero despedir haciendo una reflexión final. Muchos de vosotros ya conocéis este monigote que está ahí, si me pudierais contestar, diríais, está bailando la Macarena, ¿no? El movimiento siempre es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? De las personas que tienen movilidad reducida o que, bueno, que no cuentan con una movilidad igual que otras personas, pues a veces toda la sociedad, como decían bien otros compañeros, está en movimiento, va a una velocidad de vértigo y cuando no nos movemos, pues parece que a veces salimos de cierto foco, ¿no? Social. Y entonces mi reflexión es que a veces tenemos que buscar nosotros orientar ese foco de una manera diferente. Y parte de dónde poner el foco es poner esto en conjunto, información para ayudar a buscar puntos de apoyo, a ajustar nuestras expectativas con relación
a qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, qué nos puede generar satisfacción, ¿no? Los padres con relación a los hijos y los hijos con relación a su propia vida, ¿no? Que muchas veces la calidad de vida, a veces la focalizamos y la centramos en poder andar o no poder andar, ¿no? Y muchos pacientes me explican a mí también que muchas veces puede ser que ir en silla de ruedas no les represente un problema, pero por ejemplo sí quedarse fuera de grupo en clase cuando hacen una excursión y ellos no pueden ir porque no está adaptada, o cuando los amigos quedan y no los invitan a quedar porque el plan es en un sitio que no podría entrar la silla de ruedas. Y esto sí que impacta negativamente, obviamente, en la parte emocional y en la calidad de vida de tanto del paciente como de la familia. Y bueno, yo creo que hay que focalizar las energías y toda nuestra atención en ideas y acciones que generen bienestar, ¿no? Siempre pedir ayuda y que creo que es un trabajo y un entrenamiento que hay que hacerlo porque, bueno, ¿no? A veces no siempre es tan fácil. Ya con esta viñeta acabo y no olvidemos que escuchar a vuestros hijos porque ellos tienen una perspectiva diferente, ¿no? Un punto de vista diferente. A veces una misma situación tiene distintas lecturas y creo que hay que incorporarlas todas. Y nada, ya Andrés os avisó un poco, bueno, estas reuniones de familia, siempre son momentos muy, muy gratos, siempre agradecidos con todos vosotros por estar allí, por vuestra implicación y por todo lo que nos aportáis también a los profesionales, porque aprendemos mucho de vosotros y nada, no dejarnos de mover como hace Fundación Noelia, ¿no? Y ante esta complejidad siempre es importante mantenerse unidos y buscar información. Así que bueno, gracias a todos por vuestra atención.